Hola, buenas noches, bienvenidos. Iniciamos una nueva edición de este encuentro que nos permite acercarnos a sus hogares noche a noche. Hoy con dos temas muy interesantes. Por un lado vamos a hablar de las quemas de campos, las quemas que se descontrolan y causan daños muchas veces irreparables. Estoy hablando de las pérdidas que ha tenido el INTA Sombrero. Se perdieron muchos años de investigación. Hoy voy a dialogar con el ingeniero Juan Sablich, director regional del INTA. Vamos a hablar de esta práctica de quema, por qué se realiza todos los años, es una costumbre, es una tradición, cuándo se descontrola. Hoy vamos a hablar de estos temas, pero también vamos a reflexionar acerca de la ley de humedales, del proyecto de ley de humedales que hoy tiene 11 proyectos posibles y que ya está en cámara. Vamos a hablar de este tema con el ingeniero Juan Sablich. Por otra parte, vamos a hablar también de reinvención o de reinventarse. Les voy a presentar al licenciado Oscar Achucarro. Él es paraguayo, vive en Asunción del Paraguay. Ya con esta pandemia tuvo que quedarse en su casa, se amigó con la tecnología y hoy está dando clases tanto de matemáticas como de asesoría y consultoría a empresas vía Zoom. ¿Cómo lo hizo? Nos vamos a enterar en la nota de hoy. ¿Les parece? ¿Se quedan con nosotros? Comenzamos y lo hacemos de esta manera, con un repaso por la actualidad. Llevamos 182 días de pandemia con el caso cero y tuvimos 500 casos. Pero en la última semana tuvimos en un promedio de 30 casos, 20 casos por día. Esto quiere decir que nosotros recién vamos a comenzar a tener un descenso en casos si nos cuidamos recién a partir del día 13. Quiere decir que vamos a seguir acumulando casos activos hasta el día lunes de la semana que viene y recién ahí, si nosotros estamos por debajo de los 10 casos, los 5 casos por día, nosotros vamos a tener una disminución de casos activos. Hoy el R, que es la cantidad de contagios que produce un contagiado, está en 1,32. Quiere decir que la pandemia en Corrientes Capital se está extendiendo. Entiéndanlo, se está extendiendo. Por eso es que estamos pidiendo movilidad la menor posible. Por eso vamos a prolongar estas medidas hasta el día domingo. El lunes nuevamente vamos a estar hablando con ustedes y vamos a hacerlo hasta el día lunes que viene. Vamos 7 días. A partir de ahí vamos a tener un panorama de acuerdo a la cantidad de casos acumulados que podamos llegar a tener en la ciudad de Corrientes para ver cuál es este panorama. También estamos mirando con preocupación la ciudad de Goya, que hoy tuvo otros 2 casos más, que vamos a estar trabajando codo a codo con el intendente Ignacio Cela, como también el día de ayer me comuniqué con el intendente Mariano Garay de Santo Tomé. Vamos a estar mandando al equipo de salud y el de crisis, va a estar viajando en horas de la tarde para Santo Tomé y vamos a estar trabajando también codo a codo en Santo Tomé.
y vamos a tomar medidas específicas más allá de lo que está en fase 3 Ignacio Cela, que también vamos a estar analizando el día lunes, o sea que en la semana vamos a estar en fase 3 en Goya. Vamos a trabajar y vamos a ver la situación también en Santo Tomé, que estamos tomando medidas, pero vamos a ir específicamente a ese lugar, vamos a estar yendo con el Ministerio de Salud Pública. Vamos a prohibir las reuniones sociales y familiares, no van a estar permitidas. Le vamos a pedir otro esfuerzo enorme. Vamos a invertir en no juntarnos entre todos. Vamos a invertir en salud y eso implica tiempo de sacrificio con amigos, implica tiempo de sacrificio con familias y que nos tiene que redundar en no tener tantos contagios. No vamos a permitir la salida de los ciudadanos de Corrientes con autorizaciones de turismo hacia ningún punto de la provincia de Corrientes, por lo tanto no van a estar autorizadas las salidas de los capitalinos al interior, que cuando veíamos la planilla son los que más salen al interior a los distintos puntos turísticos. Sí vamos a estar permitiendo en los puntos donde no hay contagios hacia los destinos donde no hay contagiados, de manera que podamos tener algo de turismo, pero con total y absoluta precaución como lo veníamos haciendo. En el puente Belgrano vamos a tener exclusivamente los pasos esenciales. Es fundamental que tengamos solamente los casos esenciales y que podamos movernos esencialmente. Hay actividades como la de los camiones que no se pueden parar, que estamos hablando de la logística, para que nosotros podamos tener alimentación adecuada, medicina adecuada, que no se corte la logística. Sabemos que los camioneros están realizando un transporte esencial para el movimiento de nuestra economía también. Producto de eso es que ingresan camiones a Corrientes y que muchas veces a raíz de esa movilidad nos ingresa el virus, pero que es parte de lo que tenemos que hacer para poder sobrevivir y poder desarrollar las actividades que estamos haciendo, pero tenemos que extremar las medidas para ello. También hablamos con el intendente Eduardo Tassano y se hicieron las consultas con las distintas cámaras. Vamos a exigir a partir de esta semana horario corrido obligatorio en los comercios. Vamos a partir de las 9 de la mañana hasta las 17 horas, va a ser del comercio en general. Le pedimos nuevamente que tengan el máximo de precaución, que atiendan a sus clientes afuera, permanente, tratando de que no ingresen a los locales, que se cuiden, que tengan extremo cuidado para esa atención. Los supermercados van a estar hasta las 22 horas y las farmacias las 24 horas en el caso de que tengan establecido un turno, de manera que podamos acceder a medicina. Vamos a tener algunas actividades en espacio cerrado, van a estar complicadas y muy complicadas. Por ejemplo, el tema de los bares en espacios cerrados no van a estar permitidos, solamente al aire libre, lo mismo que restó. Los gimnasios también, por lo tanto, van a permanecer cerrados. No son las medidas simpáticas, no son medidas agradables. Entendemos que son medidas difíciles, que tienen repercusión para cada uno de los que las estamos tomando, pero son medidas que tenemos que tomarlas, son medidas que ameritan en este momento. Siempre estuvimos a favor de generar la mayor cantidad de actividad posible, y yo les aseguro
que este momento para la ciudad de Corrientes y para la provincia de Corrientes no son momentos fáciles. Nuestros alrededores están complicados. El pico de la pandemia mundial está en América, fundamentalmente en Sudamérica. Fundamentalmente, la Argentina pasó a ser uno de los 10 lugares de más contagio en el mundo. La provincia de Buenos Aires, la capital federal, la provincia de Santa Fe, el Chaco, Mendoza, Entre Ríos, Brasil. Alrededor nuestro tenemos complicaciones. Nunca hubiésemos tomado estas medidas si no hubiesen sido de esta forma y en este modo. Le pido a los correntinos que nos cuidemos y no depende de otros, no depende de otra provincia, depende de cada uno de nosotros. Tengamos responsabilidad para poder salir adelante, tengamos precaución, cuidémonos. Yo estoy seguro que Dios y la Virgen nos pueda iluminar para que nos dé sabiduría, para que nos dé fuerza para pasar por este momento. Le pido también por eso a los templos, a las iglesias, que mantengan sus puertas cerradas este fin de semana. Yo me tengo que ir al encuentro de la pausa. Al regreso vamos a hablar de quemas controladas, vamos a hablar de ley de humedales. Voy a entrevistar al ingeniero Juan Sablich, director regional del INTA. ¿Les parece? Pausa cortita y ya regreso. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que le hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper. Porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Y como lo habíamos anticipado al inicio del programa, hoy vamos a hablar de quemas, algo que estamos viendo muy a menudo y muy cercano. Sabemos que hace pocos días atrás una quema se descontroló y arruinó y ocasionó la pérdida de años de investigación para el INTA. Vamos a hablar ahora con el ingeniero Juan Sablich, director regional del INTA. Buenas noches, ingeniero, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por esta llamada y sí, buenas noches. Bueno, sí, tuvimos un episodio bastante grave, fue una cosa de esas imprevistas y digamos que fue totalmente incontrolable, fue una cosa
de grandes magnitudes, ¿no? El daño fue muy grande en esta quema que sufrimos, ya fue el otro fin de semana esto que ocurrió, pero bueno, como siempre pasa, sobre todo en estas épocas es un riesgo muy, muy grande el que implica el tema de la quema de campos, pero también sabemos que es una costumbre milenaria, podríamos decir, para toda nuestra zona. La cuestión es cómo podemos llegar a manejar este tipo de prácticas, ya digo, de muy tradicionales, de una manera de que el beneficio que pueda llegar a tener se siga manteniendo, porque la gente lo va a seguir usando, obviamente, y se haga de un modo tal controlado para que no se vaya de madre, ¿no es cierto? Esto es una cosa muy, muy importante. Ingeniero, vamos a contarle a la Sí. gente, a explicarles a las nuevas generaciones, sobre todo a la gente que no está tan vinculada a el tema agro, por qué son necesarias las quemas y cómo se instaura esta costumbre, porque sabemos que en esta época es temporada de quema. Ahora, ¿por qué se da y cuál es el beneficio? Las quemas son una cosa, ya digo, tradicional, que practicaban, por ejemplo, antes de que llegaran los españoles a nuestras tierras, practicaban también los indios, pero por supuesto en aquella época, y vos imaginate que había muchísima menos gente, la densidad de población era mucho menor, entonces era una cosa muchísimo más moderada, pero infinitamente más moderada de lo que pasa en la actualidad. Normalmente cuando llegamos a esta época del año, estamos prontos al rebrote de nuestros pastizales naturales, y lo que queda, en los casos que quede pasto, queda pasto pasado, seco, paja, que de alguna manera dificulta ese crecimiento del nuevo rebrote. Ujú. Esto es como una idea muy básica, muy general. Entonces la idea de eliminar esa paja que está eh, presente y que genera esa dificultad para el rebrote, la idea es eliminarla. Hay otras formas, obviamente, más allá de la quema. El desmalezado, el manejo de la carga inclusive, de modo que la hacienda misma vaya consumiendo. Hay muchas otras prácticas que son utilizables también, pero por distintos motivos, sobre todo quizás podemos llamarlo como de practicidad, la quema sigue siendo una cosa muy frecuente. Lo podemos ver todos los fines de invierno, Sí. cuando transitamos por las rutas de todo el nordeste, las columnas de humo, etcétera, etcétera, por todos lados. Entonces, una de las prácticas que se desarrollan y se han elaborado es lo que se llama quema controlada, donde se queman por sectores los campos, se buscan las maneras de hacer contrafuego para que el fuego esté limitado al espacio que se quiere quemar, y se buscan sobre todo condiciones climáticas, que el día en el que se vaya a hacer esa práctica tenga condiciones, obviamente, que sean favorables para que no se vaya de madre todo, ¿no? Y ahí tiene mucha influencia el tema de la velocidad del viento que pudiera haber. Ahora, en esta temporada, Sí, perdón que lo interrumpa, ¿no? Pero en esta sí, sí. temporada y en este tiempo se dan condiciones que son adversas por el hecho de que tenemos una seca pronunciada, tuvimos ráfagas de viento muy, muy fuertes. ¿Esto no es normal para nuestra zona o sí? Y la verdad que no podría decir que no es normal, porque las ráfagas, que tenemos una sequía brava de más de 100 días, Sí. pero esto lo hemos tenido en otros momentos también. Eh, Uno puede pensar que está relacionado con el cambio climático, con alguna otra cosa más, podría llegar a ser, pero me parece que la cosa pasa sobre todo, mucho más por la conducta de la gente, de cómo moverse. Eh, Mira, yo te diría que para tener en claro esto, y no quiero
que quede como que estamos proponiendo la quema como un método. En algunos momentos, o en los lugares de nuestro campo que se quemó, por ejemplo, de la experimental, donde hicimos quemas controladas esta misma temporada, un mes o 2 meses antes de este incendio, obviamente ahí el daño fue casi cero, porque se había hecho la quema, no había material para quemar, para que se prendiera fuego, y en el momento que lo hicimos no generó ningún daño, sino buscando estos beneficios que yo digo. Sí. Que también encierran otras cuestiones que por ahí no son tampoco las mejores, porque por más que la quema sea controlada, también genera una cantidad de perjuicios a la ecología, llamémosla así en términos genéricos, pero es como que no hay otra medida. Y si nosotros, si la gente, por ejemplo, pensáramos en una utopía de no quemar nada, estaríamos en el riesgo de acumular muchísima materia seca, que es lo que nos pasó en algunos potreros a nosotros, y eso ante un accidente o lo que fuera, se torna incontrolable. Altamente combustible. Sí. Hay una cantidad de material que no se puede frenar una vez que se inició un fuego, sea intencional o no intencional. Entonces, hay que manejar un equilibrio muy, muy delicado en todo esto. Hoy por hoy uno está viendo por la televisión la zona de todo lo que es el delta, donde hay terribles incendios, y obviamente eso es una cosa que no podemos pensar que convivir con eso, ¿no es cierto? Hay que buscar la manera de controlarlo. Pero bueno, hay muchísimas circunstancias por las cuales esto puede llegar a ocurrir, y la cuestión es cómo prevenirlo. Ya digo, la práctica es milenaria, tenemos elementos como para manejarnos con quemas controladas o cosas por el estilo, y tenemos que buscar ese equilibrio, aunque sea difícil, para trabajar en ese sentido. Y lo que nos pasó a nosotros finalmente fue también una cuestión bastante desgraciada. El fuego que afectó a nuestra experimental empezó en campos vecinos, y se propagó por el viento que había, y justamente los potreros que estaban sin haberse manejado, no hubo cortafuego que alcanzara, porque ese día había vientos, empezaron los vientos con 20 o 30 kilómetros por hora y llegaron como a 40 o 50 las ráfagas kilómetros por hora, cosa que fue terrible. Bueno, la cuestión es que hubo muchos daños, muchos pastizales quemados, se quemaron entre 500 y 600 hectáreas de pastizal. Se quemaron, como vos decías al principio de esta nota, en lugares donde había ensayos, parcelas de muchos años de trabajo. Obviamente es una pérdida terrible, sobre todo. Pero bueno, tenemos que también ver la parte optimista. Yo creo que una vez que pasó todo esto y podemos hacer una evaluación, que no se perdió ninguna vida humana, obviamente no, nadie de los que trabajó, ni de los que estaban del personal de INTA, ni de los vecinos, ni de los bomberos, que nos dieron una terrible mano. Los bomberos, creo que hubo 5 dotaciones de todos los pueblos de alrededor trabajando, de Corrientes, de Riachuelo, de Empedrado, seguro me quedo corto con alguno. Seguro me quedó alguno colgado, pero nos dieron una terrible mano, trabajaron 2 días o 3 días, pero a destajo. Los vecinos también nos dieron una mano terrible, y también la gente del personal de INTA, muy comprometido, estuvo permanentemente tratando de apagar el fuego. Cuando termina todo esto y uno hace una evaluación, vemos que sí, perdimos muchos kilómetros de alambrado que quedaron hechos ceniza, kilómetros de línea de alta tensión o de media tensión, algunas instalaciones para el manejo de la hacienda, pero bueno, por otro lado, bueno, no se perdió ni vidas humanas, ni hacienda, ni nada por el estilo. Entonces tenemos que tratar de ver la parte positiva. De hecho, ya estamos hace una semana reconstruyendo todo lo que se perdió, con ayuda de nuestra institución, ayuda de los vecinos, que se han portado muy bien.
Así que esto es como tratar de mirar hacia adelante y reponernos. Inclusive yo creo que para nosotros también es una oportunidad como INTA de repensar cómo tener mayores garantías, qué prácticas podemos llegar a hacer para tener mayores garantías ante un episodio similar que pudiera llegar a ocurrir, ¿no es cierto? Esto es una cuestión constante. Y vuelvo a decir, se podrán poner multas, de hecho es que hay legislación que multa a la gente que prende fuego, etcétera, etcétera, pero la cuestión es cómo, una cuestión de conciencia más que de que sea algo coercitivo, es una cuestión de conciencia de cómo la gente maneja sus campos, y nosotros en esa cuestión de conciencia y de educación también tenemos un papel central que tenemos que cumplir. Así Ahora, que bueno, todo una cuestión compleja. Sí. es muy complejo, la verdad, porque el trabajo que realizan ustedes desde el INTA, perdón, es tratar también de acercar herramientas, acompañar al agro, acompañar al productor ganadero, tratar de empoderarlo en cuanto a conocimientos y a todo lo que tenga que ver con la técnica experimental. Y tratar de luchar con estas costumbres que están tan arraigadas como es la quema, sin ser de manera coercitiva, como usted me decía. Sí, por eso, es todo un esquema en el cual nos tenemos que mover, donde las tradiciones son una parte, y no podemos dejar de reconocer cuáles son las tradiciones, cuál es nuestra historia, ¿no es cierto? Y las cosas que no son tan buenas tenemos que tratar de ir modificándolas, corrigiéndolas hacia prácticas que sean mucho más seguras y que estén de acuerdo también sin desconocer, vuelvo a decir, la idiosincrasia nuestra. Esto es todo un esquema de largo plazo donde todo el mundo tiene que aportar para pensar en una situación mejor. Esto es algo parecido, si se quiere, salvando todas las distancias que uno pueda llegar a salvar, con lo que nos está pasando con el COVID. O sea, es una cuestión difícil. Obviamente los gobiernos tienen y los organismos públicos tienen obligaciones de cómo manejar la pandemia, de cerrarnos más, cerrarnos menos, fase 1, fase 2, fase 5, lo que fuera, y es importante obviamente el rol que cumplen, pero también hay una parte muy importante en el rol que cumplimos como sociedad, ¿no es cierto?, de entender, de hablar, de protegernos, de proteger al prójimo, etcétera, etcétera. Esto es, ya digo, salvemos la distancia, pero en la esencia tiene algo muy similar a todo eso. Responsabilidad social. Sí, responsabilidad social, de la sociedad, o sea, de las personas que integramos y de las autoridades, de todos. Ahí está ese conjunto, en la medida que vayamos pateando todos para el mismo lado va a ser mucho más fácil y vamos a estar mejor. ¿Cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta? Y las recomendaciones a tener en cuenta, yo les podría pasar después, estamos haciendo un flyer medio ya chamuscado, te podría llegar a decir, porque pasó lo más bravo para nosotros, pero que donde se resumen las recomendaciones cuando se hace lo que se llama quema controlada, que es delimitar el terreno que uno quiere llegar a quemar, delimitarlo en el sentido de evitar que el fuego salga de ese lugar, de esa superficie que uno está pretendiendo hacer esa quema, buscar el día adecuado, con la condición climática adecuada, que no haya viento, etcétera, etcétera. Quizá en algunos casos, si puede ser posterior a alguna lluvia, mucho mejor. Bueno, hay una cantidad de cosas, pero que tampoco son mucha ciencia, ¿no es cierto? La cuestión es cómo juntarlas todas esas y hacerlas. En algunos otros países pasa que, por ejemplo, en lugar de quemar, ni quema controlada ni nada, se trabaja, inclusive en nuestro país, usando el sobrante de pasto, haciendo rollos, desmalezando, etcétera, etcétera. Pero bueno, nuestros desarrollos tecnológicos y económicos todavía no llegan a esa situación. Porque pasar una desmalezadora con un tractor en extensiones más o menos grandes como las que podemos llegar a tener en algunos lugares acá, implica un número, una erogación muy alta o alta,
que hace que por ahí el negocio ganadero no sea, lo complique. Bueno, hay muchas cosas que están dando vuelta y que nosotros tenemos que tener en cuenta y trabajar, ya digo, lo más cerca posible de los productores, arrimando soluciones que sean factibles de ser aplicadas y que la misma gente lo entienda. Y bueno, ahí hay todo un trabajo de conciencia, etcétera, etcétera, que es muy importante para todos nosotros. Uno en las redes sociales ve muchos movimientos ambientalistas que se oponen a, a toda la contaminación que significa el hecho de la quema y demás. Es como, están las dos partes, ¿no? Como bien usted me decía, algo que está tan arraigado en la cultura y en el folclore de nuestra región, y por el otro lado, la otra mirada, ¿no? Que tiene que ver con la evolución, el cuidado ambiental, la conciencia ambiental también, ecológica. Entonces están como en esos dos universos, ¿no? Sí, yo creo que justamente esos dos universos están, y lo importante es buscar el equilibrio entre esos dos, entre esas dos miradas. Las dos miradas tienen sentido, las dos miradas tienen, me parece que, importancia, y la cuestión es cómo se busca un equilibrio entre esas dos miradas. Hoy mismo, por ejemplo, cambiándote de tema un poco, está, justamente quizá a partir de esta cuestión de los grandes incendios forestales, no forestales, sino de pastizales que están habiendo, se disparó de vuelta el tema de la ley de humedales a nivel nacional. Uh-huh. Creo que es la tercera vez, sí, hubo un inicio, un primer intento en el 2013, otro en el 2017, por ahí, y esta es la tercera vez que se presentan proyectos de ley de humedales para la Argentina. Y ahora hay actualmente 11 proyectos en el Congreso Nacional de ley de humedales. Sí. Evidentemente, los humedales en Argentina son territorios muy frágiles, muy extensos en algunos lugares, muy distintos. Por ejemplo, el Iberá es un humedal, no hay ninguna duda, y los salitrales de alta montaña en Salta, Jujuy y La Rioja también son humedales. O sea, imagínate qué diferencia hay entre una cosa y la otra. Y la cuestión es que esa ley, me parece que sí tiene sentido que haya una ley que regule el uso de humedales, pero que justamente regule con una forma equilibrada. Hay leyes o hay proyectos de ley, por ejemplo, los que estuvieron dando vuelta en el intento pasado, con los cuales estuvimos trabajando nosotros y discutiéndolo fuertemente desde el INTA Corrientes. Tuvimos reuniones con diputados y senadores nacionales y provinciales, donde se veía que como que se apuntaba a que el humedal era un territorio a no tocar, a que fuera casi intangible. Y si esto fuera así, en ese caso estaríamos en un problema en Corrientes, porque ya digo, el 60 o 70% de la superficie de Corrientes es humedal. Exactamente, no se limita solamente al humedal de Iberá, sino nosotros estamos en un terreno, toda la provincia tiene, yo no me acuerdo si son 180.000 lagunas, ¿puede ser? Sí, yo no me acuerdo, pero son es de un número muy grande. De las 8 millones de hectáreas que tiene la provincia o un poco más, sí. 6 son casi de humedal, 6 millones de hectáreas. Entonces, la cuestión es cómo se maneja, se preserva el humedal, pero sin eliminar la idea de poder producir. ¿Cómo hacerlo? Con buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ganaderas que preserven ese humedal, que lo defiendan y de otra manera lo permitan que se siga produciendo, como en Corrientes se sigue produciendo hace mucho tiempo. Entonces ahí empieza a haber también en este ambiente un tema bastante complejo, donde es como que pareciera que chocan dos posturas totalmente extremas, donde se hace ver o se quiere hacer ver que de un lugar no hay que tocarlos y del otro lugar no hay que hacer nada en esos humedales. Estaría prohibida toda actividad. Y evidentemente no es lógico pensar ninguna de estas dos cosas. Porque eso contrastaría mucho. Sí, esto contrastaría mucho con Corrientes, provincia arrocera, una de las mayores productoras del país.
Sí, sí, y sí, precisamente se por eso digo. necesita de ese terreno. Claro, y se usa y la cuestión es cómo usarlo sin agredirlo, sin hacerlo, sin degradarlo, ¿no? Cómo buscar ese equilibrio. Y el otro elemento que empieza a entrar cuando uno analiza ley de humedales, por ejemplo, es que en otros lugares, en otras provincias de la Argentina, ya esos humedales fueron trabajados, digamos como que alguno se adelantó en eso y dejaron de ser humedales porque fueron drenados. Entonces ahora no entran en esta categorización de humedales porque ya no son más humedales porque fueron drenados. Y esto pasa en otros lugares y uno dice, bueno, y en ese lugar que pasó esto ya está, listo. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, negocios inmobiliarios, barrios de estos cerrados, countries, en el norte de la provincia de Buenos Aires, en Luján y otros lugares más. Pero por eso digo, son todas situaciones complejas que en el devenir de la historia, el ser humano, al aumentar la cantidad de población que tiene y al aumentar la presión que hace sobre su medio ambiente, sobre la tierra, que es la única que tenemos que buscar formas de cómo hacerlo, tratando de asegurar esta cuestión de la sostenibilidad de ese recurso, sea el agua, sea la tierra, sea el aire, etcétera. Y ese es un equilibrio que hay que ir trabajando y buscando la forma. Cada uno opinará desde el punto de vista de su mirada política, ideológica, técnica, etcétera, etcétera, y habrá que buscar acuerdos de trabajo y lugares donde podamos establecer puntos en común para poder convivir, porque de esto se trata, ¿no es cierto? No es de otra cosa. Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, precisamente del área que a usted le toca dirigir, ¿cuál es la postura? Nuestra postura es buscar un equilibrio en todo esto, es defender los territorios que tenemos. Nosotros, por ejemplo, somos plenamente conscientes que el recurso suelo es la base, es uno de los pilares de la riqueza que tenemos en Corrientes. Entonces nosotros, usando el suelo y a través del trabajo de la gente, de los correntinos, que trabajan la tierra y que hacen tabaco, o que hacen fruticultura, o que hacen arroz, ganadería, etcétera, etcétera. En esa combinación de uso de esos recursos es que se genera la riqueza y podemos vivir y podemos desarrollarnos, y eso es lo que buscamos. Obviamente ahí hay que meter un montón más de ingredientes porque esto es una receta tan simple, y entra como otra cuestión muy importante la idea de cómo esa riqueza que se genera a través del trabajo, de los recursos, suelo, capital, etcétera, alcanza para que todos los correntinos, en este caso, en esta mirada que estamos poniendo, podamos vivir cada vez mejor. Entonces, para hacer eso, si nosotros estuviéramos produciendo y degradando el suelo muy rápidamente, con maquinaria, con labores, con lo que fuera, y obviamente sería una mirada de muy corto plazo, sería una miopía terrible, en la cual nos estaríamos metiendo, a través de la cual, en un problema como que a la vuelta de unos años no tendríamos lugares o espacios donde producir. Bueno, la idea no es eso, la idea es producir, vivir, generar riqueza y buscar la manera de preservar ese recurso, suelo, agua, etcétera, para nosotros, para el futuro, para los hijos, etcétera, ¿no? Pensando en el larguísimo plazo. Va a ser muy interesante, perdón, va a ser muy interesante poder seguir el debate de esta ley de humedales, porque también otro de los temas que no hablamos es la plantación de monocultivo, la forestación, cuando hablamos de especies como pino, eucalipto. ¿Qué pasa con los humedales que están muy cerca? ¿Qué pasa con la degradación del suelo? ¿Y qué pasa con las consiguientes inundaciones que después afectan al resto? Y esto está comprobado. Seguramente va a ser muy, pero muy atractivo el tema de ver cómo se dan estos debates parlamentarios para ver si es que se puede tener una ley que sea equitativa y que se logre el tan mentado equilibrio entre producción de naturaleza y producción agraria, agropecuaria, ganadera. La verdad es que no es un tema muy fácil de tocar y no hay una sola mirada, ingeniero.
No. Hay una diversidad de miradas, ya digo, en algunos casos muy extremas, muy opuestas, y esa búsqueda de ese equilibrio creo que la búsqueda no solo para esta ley, para el tema humedales, para el tema fuego, para lo que fuera, sino que es una búsqueda, es la búsqueda del ser humano, de la búsqueda de equilibrios para cómo vivir. Capaz que tenemos que recoger de nuestras tradiciones o de las tradiciones correntinas muchas cosas de lo que hacían los guaraníes, ¿no es cierto? Sí, nuestros guaraníes. Sí, que eran muy poquitos en aquella época serían, pero que tenían determinadas prácticas que por supuesto eran muy adaptables y muy ubicadas en aquel contexto, que no es el mismo que ahora. Pero había una de las cosas que ellos... era parte de su filosofía más que de sus prácticas, y era la búsqueda de la tierra sin mal. Y eso me parece que tiene que guiar por ahí también nuestros pensamientos, que pueden estar más allá de cualquier idea religiosa que cada uno pueda llegar a tener, porque si buscamos esa tierra sin mal y estamos en camino hacia eso, sería como una especie de garantía de que estamos pensando en cómo estar cada vez mejor. Y obviamente si nos ponemos a mirar alrededor, nos damos cuenta que nos falta mucho para eso, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que todavía la pasa muy mal, con la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, buscar esos acuerdos para ese horizonte superador para todos es el desafío grande que tenemos, y que, bueno, a veces hay peleas, hay discusiones en el Senado, en diputados, en cualquier ámbito puede haber este tipo de cuestiones, pero esa búsqueda es lo que, si lo seguimos haciendo y teniendo como una premisa, es muy probable que nos vaya yendo cada vez mejor. Y si abandonamos eso y nos ponemos a pensar en cuestiones particulares, en intereses sectoriales solamente, y bueno, va a ser difícil lograr llegar a esa tierra sin mal. Exactamente. Que no tengamos que lamentar el fuego y juntar las cenizas después. Ingeniero, gracias por su tiempo. Por favor, gracias a vos por este momentito, porque es lindo siempre charlar. Igualmente, lo disfrutamos mucho. Hasta pronto, y ojalá que sea en otras condiciones. Me gustaría después profundizar mucho más el tema de esta ley de humedales, y vamos a seguir cómo va el avance. Seguramente hay muchos proyectos, y es un tema que nos atañe a todos. No hay nadie que quede exceptuado, no es algo que miramos desde fuera. Sí, es cierto. Bueno, desde el INTA lo venimos trabajando hace unos años, y este martes que viene en la reunión de Consejo Regional vamos a empezar a ponernos de vuelta en campaña con este nuevo proceso que se está dando. Así que en cuanto quieras nos ponemos en contacto de vuelta. Muchísimas gracias y hasta pronto. No, al contrario. Gracias, buenas tardes. Me voy al encuentro de la pausa, vuelvo enseguida, no se vayan, ya regreso. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico.
Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Y sin lugar a dudas, esta pandemia nos cambió la vida a todos, y esto es a nivel global. Y siempre decimos desde el programa qué hacemos con esto que nos está pasando y cómo nos adaptamos. Hoy tengo una historia muy linda que contar, la de un licenciado en matemáticas que forma parte del grupo de riesgo, pero decidió utilizar su tiempo y adaptarse a la tecnología para poder ayudar con clases de matemáticas a la gente de su región. Estoy hablando de Óscar Achucarro, del licenciado Óscar Achucarro, y estamos en comunicación con Asunción del Paraguay. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Gracias por esta posibilidad de charlar. Pero muy buenos días Miriam, muy buenos días a todo Corrientes, una provincia que nos encanta siempre visitar, sobre todo por las famosas los festivales del chamamé. Han estado en varias oportunidades ya aquí en Corrientes. Claro, en varias oportunidades. Es más, te digo que aquí en Paraguay nosotros estamos en un ballet de tercera edad y precisamente nos encanta la música argentina y una de ellas es precisamente el chamamé. ¡Qué bueno! Ahora, ¿cómo se da esto? Primero les voy a preguntar, ¿cómo están viviendo este tiempo de pandemia en Asunción? En Asunción estamos viviendo una etapa bastante difícil. Los números se dispararon últimamente. Estamos hablando a nivel de infectados de más o menos 800 por día y también de decesos, fallecimientos de más o menos 18 o 20 personas por día, ¿verdad? Eso es el gobierno está bastante preocupado por todos los números que se están dando. Y entonces están hablando en atrasar un poco más también la siguiente fase que se estaba por dar ya el próximo lunes, pero aparentemente con los números que se dan entonces hay condiciones para que se vuelva a atrasar por 2 semanas más, perdón. ¿Cómo le cambió la vida a usted la pandemia particularmente? Y la pandemia me cambió en el sentido de que teníamos, anteriormente tenía una vida muy agitada, ¿verdad? Yo también estoy en otras actividades comerciales, de consultora, etcétera, y el hacer visitas a clientes, tratar de atraer negocios y todo, o sea, es una propuesta de estar casi mucho tiempo en la calle, ¿verdad? Y de repente con este tema de la pandemia, encerrarse en 4 paredes duele y cuesta, ¿verdad? Cuesta adaptarse y readaptarse a la nueva forma de vida. Exacto. Así como dicen, es el nuevo modo de vivir el COVID, ¿verdad? ¿Y cómo fue ese proceso de adaptación? ¿Cómo logró ese proceso de adaptación? Usted era una persona que estaba muy vinculada a todo lo que significaba comunicación tecnológica, ¿o era de los de la vieja escuela que el celular para llamar y nada más? Exacto, sí. Bueno, por mi tarea de consultor, en realidad la tecnología tenía que venir adaptando a mis sistemas actuales, ¿verdad? Pero hay otras tecnologías que ya me superaban, como por ejemplo, precisamente esto de plataforma Zoom. Yo mis cursos los daba en forma presencial, etcétera. No tenía ese tipo de problemas, pero después fue bastante difícil la adaptación a la plataforma Zoom. Y sobre todo iniciar mis cursos en ese sistema, porque anteriormente todos eran presenciales. Perfecto. Pero lógicamente nosotros los de la tercera edad tenemos ya que no estamos ya en la fase tecnológica como los jóvenes, ¿verdad? Pero habría que readaptarse, reinventarse, como decimos nosotros aquí en Paraguay, ¿verdad? ¿Qué tipo de cursos estaba dando? Bueno, normalmente estoy dando cursos para secundaria y la parte terciaria, las universidades, porque
soy licenciado en matemática y siempre me gustó enseñar, mi pasión es enseñar y me gusta, entonces estoy haciendo lo que siempre me gustó. Pero Y previo, este tiempo de pandemia, sí, previo a la pandemia, ¿daba este tipo de cursos o los adaptó para este tiempo? Sí, no, previo a este curso yo daba clases presenciales, tenían alumnos regulares de secundaria, de universidades, etcétera. Pero después con la pandemia tuve que readaptarme, ¿verdad? Decir, bueno, en la crisis es cuando surgen las oportunidades, digo yo siempre en mis cursos, ¿verdad? Entonces, por eso que en esta crisis habría que reinventarse y ocurrió que justamente una nieta mía me dice si le podía enseñar matemáticas. Sí, correcto, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque no presencial es difícil. Entonces implementemos el tema de plataforma Zoom. Y empezamos a estudiar por plataforma Zoom, a enseñar yo plataforma Zoom. Me gustó. Empecé entonces a hacer los ajustes para entender la tecnología de la plataforma. Sí. Y así fue que dije, bueno, pero si con mi nieta no puedo, ¿por qué no puedo con mis anteriores alumnos? Y entonces empecé a reinventar ese sistema. Y hago por plataforma Zoom, enseño a alumnos de secundaria, alumnos de universidades, etcétera, porque también ocurre un fenómeno aquí en Paraguay, porque resulta que las clases virtuales, los padres están adaptados para precisamente enseñar a los de la primaria, pero la secundaria ya es un poco más difícil. Un padre de familia no podría saber lo que es el álgebra, no podría saber lo que es la trigonometría, etcétera. Muchos estarán preparados, pero otros no, ¿verdad? Pero entonces tienen que recurrir nuevamente a clases de refuerzo, porque a veces los chicos también, como ustedes sabrán, verán, las clases virtuales hacen sus pequeñas trampitas, se conectan y después se desconectan. Se conectan y lógicamente las matemáticas no funcionan así. La matemática es una secuencia lógica que uno tiene que continuar y entender desde el principio al fin. No funciona eso de ir desconectándote y atendiendo los últimos minutos de la clase. No funciona. Entonces ahí ocurre el tema de que no entiendo matemáticas. Y matemáticas no es una de las materias más fáciles que dar. Ahora, ¿cómo es su día en este tiempo de pandemia? A raíz de haber adaptado la tecnología, empezar a dar clases, está dando clases todo el día usted prácticamente. Sí, hago clases todo el día en realidad, porque quiero comentarte, Miriam, que aparte de enseñar matemáticas, yo también soy consultor. Entonces, también en mis tiempos normales, antes de la pandemia, digamos, yo daba cursos también como consultor para empresas corporativas, para financieras, para bancos, compañías de seguro, casas de cambio. Entonces tengo un currículum bastante importante ya dentro de aquí del mercado local para dar ese tipo de cursos dirigido a empresas corporativas, llámese cursos de ventas, llámese cursos de cobranzas, de análisis de crédito, motivación laboral. Entonces tengo una serie de cursos que dicto para empresas corporativas. Entonces lo otro fue un accesorio para mí, ¿verdad? Un accesorio. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con usted en el caso de necesitar asesoría, necesitar un curso, ya sea de todos los niveles, porque evidentemente el expertise es muy amplio? Sí, exactamente. Resulta que a veces el tema referidos es muy importante, ¿verdad? Cuando yo doy un curso suponte para una empresa corporativa, entonces es la misma empresa corporativa la que me refiere a otras empresas, colegas también, ¿verdad? Cuando precisan de algún curso similar al que estoy dictando. Entonces es cuando vienen a mí, digamos, a pedir otra vez algún tipo de cursos que más o menos estaban buscando ya dentro del mercado. Oscar, ¿hubo algún momento en este tiempo en el que tuvo que tomar la decisión, pensó, ¿qué hago? ¿Cómo sigo? ¿Cómo me adapto? ¿Qué hago en este tiempo encerrado entre cuatro paredes, teniendo una vida tan hacia afuera como usted me comenta? ¿Cómo fue ese clic? Y en realidad que fue una etapa bastante difícil al inicio de la pandemia, ¿verdad? Porque imagínense,
todo lo que yo estaba enseñando, llámese enseñanza de matemática como enseñanzas a empresas corporativas, también tuvo un nivel de descenso pero tremendo. Entonces habría que readaptarse y reinventarse. Pero siempre digo yo que hay un proverbio chino que dice: caerse está permitido, pero levantarse es obligatorio. Entonces, por ahí que yo digo, en la crisis uno descubre las oportunidades de mercado. Entonces habría que ver qué es lo que yo podía hacer para readaptarme al nuevo estilo de vida. Entonces empecé con plataforma Zoom, y mis mismos clientes me llamaban para hacer por plataforma Zoom. Entonces nos conectábamos con las empresas, nos conectábamos con los estudiantes, y entonces así surgió de que plataforma Zoom era una herramienta muy válida para reinventarme como yo quería, ¿verdad? Entonces me caí, pero me levanté porque es obligatorio. Ahora, este es un mensaje muy fuerte porque esto le está pasando a muchísima gente, en todas las edades. No es en una franja solamente, sino creo que al mundo entero. Y hoy el sentido de resiliencia es sumamente importante, ¿no? Claro que sí, sí. Y ocurre también acá en Paraguay, hay mucha carestía, mucha necesidad. Digamos, el empleado medio está tratando de readaptarse, está tratando de crear nuevas oportunidades que el mercado le pueda brindar, lógicamente dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Porque nunca el mundo estuvo preparado para este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces tendríamos también nosotros que ver qué es lo que podemos hacer para salir adelante. ¿Qué le gustaría decirle a toda la gente que nos está viendo ahora desde sus hogares? Estamos llegando prácticamente a toda la provincia de Corrientes. ¿Qué les gustaría compartir? También a la provincia de Misiones, a la provincia del Chaco, a Formosa. ¿Qué les gustaría decirles a esas personas que hoy muchas veces se sienten apesadumbrados, se sienten desorientados en este tiempo y en este contexto? Sí. Bueno, yo querría, con una cita de Sir Winston Churchill, querría decirte lo que querría responderte con lo que me estás diciendo. Él decía que los ganadores hacen lo que los perdedores no quisieron hacer. Entonces, no perdamos, tratemos de ser ganadores, porque uno recién termina de trabajar con la muerte. Por eso yo digo que siempre voy a trabajar hasta el final de mis días, y siempre en beneficio de la gente que me necesita. Óscar Ramón Achucarro González, un placer haber dialogado con usted, y ojalá que esta entrevista pueda ser motivo, semilla, que germine en mucha gente y que encuentren ese motor para poder salir adelante. Muchas gracias por su tiempo. Claro que sí. Gracias y muchos saludos a Corrientes. Un placer. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos.
Bien amigos, espero que les haya gustado el programa de hoy. Hablamos de distintos temas, reflexionamos, tenemos la posibilidad de reinventarnos todos los días, lo hemos visto, no importa la edad que tengamos, lo importante es las ganas y la decisión con la que encaramos la vida. Yo hasta aquí llegué. Todavía tenemos mucho más de Buenas noches en la semana. Los espero, como siempre, en su canal favorito. Gracias y hasta entonces.